Vamos a abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Invito, por favor, a abrir sus Biblias, el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado estudiando esta carta por los 2 meses, y hemos estado viendo que el tema principal de nuestra carta es la supremacía de Cristo. Y en esta carta, hermanos, nosotros podemos ver por qué Cristo es supremo, por qué Cristo tiene la preeminencia, por qué Cristo es la cabeza de la iglesia, por qué Cristo también es el primogénito de toda la creación, es la imagen del Dios vivo. Y es suma importancia, hermanos, reconocer también que la supremacía de Cristo es por la deidad, porque Cristo es Dios. Así que Pablo hace un énfasis en esta supremacía. Hoy esta tarde, hermanos, vamos a estar estudiando los versículos 1 al 4. Vamos a leerlos alternadamente como lo hacemos en nuestra lectura bíblica. Yo empiezo en el primero, ustedes me siguen en el segundo y nos unimos todos en el versículo 4. Con un amén si ya estamos ahí, hermanos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. El subtema de esta tarde, hermanos, noche, es Cristo poderoso para despojarnos del viejo hombre. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia o del cristianismo es la doctrina de la resurrección de Cristo. Ha sido un pilar en la enseñanza del Evangelio, ha sido también una enseñanza principal desde que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Es importante conocer y transmitir correctamente esta verdad y mantenerla tal y como los primeros creyentes lo hicieron y lo mantuvieron. Primeramente, hermanos, porque esta doctrina, esta enseñanza, da testimonio de la omnipotencia de Dios. Creer en la doctrina de la resurrección es también creer en quién es Dios. Si Dios existe y Él creó el universo y tiene poder sobre Él entonces tiene poder para levantar a los muertos para una vida. Dios tiene tal poder, hermanos, que si no creemos que tiene tal poder, entonces Dios no es digno de nuestra adoración y no es digno de nuestra fe. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. También es importante estudiar esta doctrina porque nos enseña la importancia de quién es Cristo, de quién afirmó ser, como Él mismo se nombró Hijo de Dios o Mesías. Otra tercera razón o otra razón importante por lo cual estudiar esta doctrina es porque Cristo demostró que tenía un carácter sin pecado o demostró su impecabilidad, además de su naturaleza divina, su suprema deidad. Por eso es que no solo Cristo tiene un título de Señor y Salvador, sino que Cristo tiene una posición sobre todos y sobre todo. Cristo mismo durante su ministerio enseñó la importancia de esta doctrina al decir que era necesario, que Él debía de padecer muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos de aquel tiempo,
ser muerto y después resucitar al tercer día. Los apóstoles también enseñaron esta verdad y fue una de las enseñanzas prominentes desde la iglesia, desde que empezó la iglesia temprana. El apóstol Pedro se enfrentó a los judíos precisamente por esta enseñanza, los cuales se disgustaron al escuchar por qué Cristo era la resurrección de los muertos. Hechos 4:2. En Hechos 4:2 ellos se disgustaron, es decir, se resintieron de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Ellos se disgustaron no porque los apóstoles enseñasen la resurrección, algunos creían la resurrección, pero se disgustaron cuando anunciaron que la resurrección era en Cristo. El apóstol Pablo también predicó con vehemencia tal doctrina de la resurrección de Cristo, con tal poder y claridad. En Hechos 17 vemos ahí que Pablo tiene una confrontación, de hecho tiene dos confrontaciones, una de ellas en la región de Tesalónica, en donde Pablo enseñó por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos. Y tal enseñanza causó un alboroto al grado que trastornó aquel lugar. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a los ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Por ello, la enseñanza de la doctrina de la resurrección de Cristo no solamente tuvo un impacto en Tesalónica, sino más adelante en Atenas, en esa ciudad que estaba totalmente dirigida o totalmente entregada a la idolatría. Ahí Pablo, ante el Areópago, se enfrentó con dos corrientes de pensamiento, los cuales también negaron e incluso desecharon la enseñanza de la resurrección de Cristo. Estos dos pensamientos fueron los epicureos y los estoicos. Ambas escuelas de pensamiento filosófico enseñaban que la plenitud se podía alcanzar a través de la tranquilidad en la vida y era el medio por el cual una persona podía buscar y alcanzar la felicidad. Ambos pensamientos también, de los epicureos y de los estoicos, tienen como mismo principio lo que es la ataraxia, o lo que significa estar en calma o estar tranquilo. Pero difieren en el objetivo de alcanzar tal idea o tal estado. Los epicureos, por ejemplo, buscan establecer el estado ideal de esa tranquilidad mediante el placer y evitar las situaciones negativas. Por otro lado, los estoicos, en cambio, no lo hacen por el placer, sino lo hacen por la racionalidad o por el pensamiento lógico para llegar a ese estado de tranquilidad. Por ello, hoy en día, hermanos, estudiar y enseñar correctamente la doctrina de la resurrección de Cristo a través de las Escrituras, no lo debemos de hacer a través de las experiencias ni a través de un pensamiento filosófico, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mantener el mensaje correcto de la resurrección de Cristo es también dar a conocer las buenas nuevas, ya que primero debemos reconocer cuáles son esas malas noticias, y todos sabíamos cuáles eran esas malas noticias antes de conocer las buenas nuevas, y era que nuestra condición de muerte, de pecado, nos condenaba y nos alejaba y nos mantenía alejados de la presencia de Dios. Por ello el Evangelio también revela que la justicia de Dios es por fe
de manera que desde el comienzo de la iglesia temprana se estableció la importancia de esta doctrina, de la doctrina de la resurrección de Cristo, por su verdad y porque está íntimamente e inseparablemente conectada con nuestra fe. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 17. Leemos: porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, como si no hay... Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por ello, hermanos, es necesario que examinemos esta verdad y demostremos a través de la Escritura por qué era necesario que Cristo padeciese, por qué era necesario que Cristo muriese. Y la Escritura nos habla que Cristo llevó a cabo una obra en la cruz y completó esa obra. Por ello podemos también hablar que la resurrección de Cristo demuestra el amor y la justicia de Dios. El amor por aquellos por los que Cristo murió y también por la exigencia de la justicia, la cual satisfizo completamente la justicia de Dios, por lo cual Cristo proporcionó un pago satisfactorio por el pecado a través de su muerte, y Dios está satisfecho a través de ese sacrificio. Dios conservó su santidad, apartó la ira de nosotros, y por eso dice la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por ello estaremos examinando, hermanos, los primeros 4 versículos de nuestra carta bajo el tema general de la supremacía de Cristo. Y el subtema es que Cristo es poderoso para despojarnos del viejo hombre. Y es poderoso porque por medio de Él hemos renacido en una nueva vida y hemos sido transformados en un nuevo hombre. Nuestro primer versículo empieza con 2 palabras muy importantes. Sí, pues. Sí tiene una coma, pues también tiene una coma ahí. Y es importante, hermanos, notar cómo Pablo hace especial énfasis en estas 2 palabras, porque nos está demostrando que hay una conjunción. Ambas palabras están estipuladas o están representadas como una unidad en la oración. Tal es que Pablo está hablando de un hecho tan verdadero, un hecho tan completo, que no deja nada a la casualidad, no deja nada que se hubiera o al casi. Da peso a la idea del cual Pablo va a hablar, y es por eso que hace esta unión, para darle al lector el énfasis de la condición actual que tiene el nuevo creyente. Esta condición actual, hermanos, es la condición que Cristo ganó por haber resucitado. Es decir, la palabra sí, al inicio de la oración, hace una introducción a una condición real. Y Pablo viene hablando esto desde el capítulo 2. Y la palabra pues indica cuál es el resultado de esa condición, o cuál es el motivo, cuál es la posición. Así que cuando un creyente es nuevo en Cristo, su espíritu pasa de un estado de muerte a vida.
Nuestro cuerpo queda tal y como está, sigue siendo tal y como es. Todavía nuestro cuerpo sigue en debilidad, sigue envejeciéndose, sigue enfermándose, al grado, hermanos, que nuestro cuerpo sigue pereciendo. Pero lo que está hablando Pablo aquí es que los que son nuevos en Cristo tienen una promesa de que su cuerpo será transformado más adelante en un cuerpo glorioso, al mismo cuerpo que Cristo tuvo al momento de su resurrección. Pero Pablo aquí se está refiriendo únicamente al nacimiento espiritual, que nos dice que al experimentar esta nueva resurrección, la cual Cristo ganó, nos dotó, nos capacitó para un ministerio de obediencia, para un ministerio de gloria. En Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, Pablo hace referencia precisamente a esto. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es por ello que este resultado y esta condición de nuestro versículo, si pues haber resucitado con Cristo, es para el creyente, hermanos, una nueva vida, es decir, dejar atrás los rudimientos de este mundo, dejar atrás aquella vida que llevábamos anteriormente, no someternos al pensamiento de este mundo ni a los rudimientos, como ya lo dije. Y esto lo explica precisamente Pablo en los versículos 20 y 23 del capítulo 2. Ahí Pablo viene desarrollando la idea de que dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por ello Pablo hace esta unión de estas dos palabras para hablar de un resultado espiritual. Al identificarnos con la muerte de Cristo, con su sepultura y con su resurrección. Y es por eso que es importante notar que todo este capítulo 3 tiene como enfoque esta verdad. Porque si nosotros leemos: si pues habéis resucitado con Cristo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es lo que dice el versículo 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 9. Si pues habéis muerto en Cristo, vestidos pues como escogidos de Dios. Es por eso que Pablo hace un énfasis fuerte en estas dos palabras para enseñarnos el resultado de esta nueva vida. Lo que Pablo está enseñando es que al establecer esta verdad desde el comienzo de este capítulo, es que el creyente siempre va a estar unido con Cristo. El creyente siempre va a estar gozando de esa condición. El creyente siempre va a estar al lado de la diestra, como Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nosotros, hermanos, ahora tenemos un Señor, un Salvador que está sentado a la diestra de Dios. Somos amados por Dios por medio de Cristo. Somos mantenidos por Cristo. Somos
gozamos más bien de ese estatus. Tristemente, hermanos, a veces nuestras acciones o a veces las acciones de un creyente no corresponden a esa posición que Cristo ha ganado por nosotros. Por ello es que la nueva vida en Cristo, la nueva vida que Él nos dio y que Él ganó por nosotros, no es otra vida, hermanos, que una vida que Él promete para todos aquellos que han resucitado. Y esta nueva vida, hermanos, como nosotros sabemos, no la pudiéramos haber ganado por ninguna obra que hubiéramos hecho. No la pudiéramos haber ganado por más que nos esforzásemos. Y es por ello que Cristo nos da también un perdón, o nos dio un perdón. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la razón de la vida nueva en Cristo. Establece que no es una vida como la pasada, como ya lo dije, ni es volver a la vida anterior que muchos de nosotros teníamos, sino es una nueva perspectiva, es una nueva vida, la cual nos da una ciudadanía celestial. Y nos da una ciudadanía celestial porque viene de lo alto, en donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y esto no es una nueva revelación que Pablo estaba diciéndole a los colosenses, o no es algo novedoso. No, hermanos. Pablo ya lo había estado enseñando durante su ministerio y también lo hizo con los filipenses en el capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que para cerrar la idea, hermanos, de este importante versículo de nuestro capítulo, Pablo enseña qué es lo que quería decir. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya se goza de una posición, ya se goza de un estatus, ya se obtuvo la victoria. Ahora necesitamos explotar o necesitamos buscar de esa bendición. Por eso es que el creyente busca en Dios esas ricas bendiciones que de antemano Dios tenía preparadas para todos nosotros. Y eso es el mensaje que tiene el primer capítulo de Efesios. ¿Y para qué buscaremos entonces, hermanos, esas ricas bendiciones? Primeramente para darle la honra, la alabanza a Dios, porque fuimos sellados por el Espíritu de la promesa al ser resucitados con Cristo, para alcanzar las riquezas de esta gloria. Y tales bendiciones, hermanos, tales bendiciones que tuvimos al renacer en Cristo, nos capacita para buscar las cosas celestiales, las cosas de arriba donde Cristo está. También se nos exhorta que por haber resucitado espiritualmente, la nueva vida nos capacita y nos debe dar gozo y nos debe de dar también, hermanos, el deleite de poder tener esas ricas bendiciones en donde Cristo está. Efesios 2:6. Miren lo que dice aquí: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Esa es la posición que tenemos. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y es por ello que Pablo dice: si puedes haber resucitado con Cristo, estás sentado con Él, al lado de la majestad, al lado del Dios soberano. ¿Dónde entonces buscaremos estas bendiciones? Cristo nos exhortó a buscar estos tesoros especiales y perdurables, no los de este mundo, sino los que son más sublimes, aquellos que nunca perecerán. Y Él lo dijo en Mateo capítulo 6,
versículos 19 al 20. Ayúdenme a leer ese, por favor, hermanos. Mateo 6, capítulo 19 al 20. Porque ahí, hermanos, el creyente encontrará aquellas bendiciones espirituales perdurables, en donde el creyente las encontrará en lo alto, en esa misma posición donde está Cristo. Por eso el buscar las cosas de arriba, donde desde aquí, desde nuestra posición en la tierra, Cristo nos da ese privilegio, Cristo nos da esa bendición, porque Él es nuestro mediador, porque Él es nuestro intercesor y Él está a la derecha, a la derecha o a la diestra de la majestad. Lo cual debemos estar ocupados, hermanos, en esa verdad y ver verdaderamente la bendición de poder buscar estas cosas ahí arriba, para agradar a Dios, para traer beneficio a nuestras almas. Y es ahí, hermanos, en donde la supremacía de Cristo está representada por su poder para mostrarnos las ricas bendiciones y las abundantes riquezas de su gracia preparadas de antemano, porque Cristo es poderoso para despojarnos de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza que nos limitaba, que no podíamos buscar estas bendiciones celestiales. Así que Cristo es poderoso para despojarnos del viejo hombre y buscar las bendiciones celestiales que Dios de antemano ha preparado para nosotros. En el versículo 2, hermanos, vamos a ver el siguiente principio, que Cristo es poderoso para ponernos en la dirección correcta hacia la cual es su trono de gracia. Vean el versículo 2. El versículo 2 empieza con un imperativo, poned. Esta palabra es muy importante, hermanos, porque nos da la visión de dónde vamos a buscar estas ricas bendiciones. Y nos dice que busquemos más bien las cosas arriba y poner, ¿sí? Poner se refiere, hermanos, a un tener cuidado, a un tener mentalizado, a un hacer lo que se te está mandando. Es una palabra muy importante en el griego. La palabra en el griego es froneo y se refiere precisamente a hacer caso, tener cuidado. Un versículo que habla principalmente de cómo debe de hacerse este cuidado o esta mentalidad es Romanos capítulo 8, versículo 5. Miren lo que dice ahí. Porque los que son de la carne piensan, ahí es donde está la palabra froneo. Si usted lo intercala como otras versiones de la Biblia lo hacen, dice que porque los que son de la carne están mentalizados en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu están mentalizados en las cosas del Espíritu. Es precisamente que el pensamiento que Pablo está poniendo aquí es un pensamiento sublime. Te dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es precisamente que aquí este versículo de Romanos 8 nos dice que si nosotros ponemos nuestra mirada, buscamos en las cosas de la carne, cegaremos las cosas de la carne. Pero si buscamos y ponemos nuestra mirada en las cosas espirituales, las que son del Espíritu, encontraremos las bendiciones de Dios. Por ello es que Pablo pone esta norma y está estableciendo aquí a sus lectores cuál es la visión correcta, dónde buscar, cómo buscar, poniendo la mirada correctamente en las cosas de arriba y no en las de abajo. Fíjense cómo el Señor Jesucristo nos dijo acerca de esta verdad. Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón.
La palabra corazón ahí, hermanos, se utiliza en forma figurada para declarar que la depravación humana halla su asiento en el corazón. Precisamente ahí el pecado, precisamente ahí el propio ser halla su centro de vida cuando está orientado a las cosas de la carne. Contamina todo su entorno y el corazón, como nuestro órgano o como nuestro pensar, también se contamina. El Señor Jesucristo dijo además de esto que nuestro ojo era la lámpara del cuerpo. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pablo está enfocando a sus lectores a que esta visión, esta mirada, este ojo, este corazón, este cuerpo, lo pongas en la nueva vida en Cristo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las del impulso del corazón, donde el pecado tiene su asiento. Se nos exhorta y se nos orienta, hermanos, a poner nuestra mirada hacia Cristo. Poner nuestra mirada no es un esfuerzo sobrehumano, no es algo que no estemos capacitados. Esto me recuerda también algunos casos, pero el que se me vino a la mente cuando estaba haciendo esta enseñanza fue el caso de Esteban, en donde su pensar, hermanos, al momento de ser apedreado, al momento de estar muriendo, su visión y su corazón en Cristo no titubeó, hermanos, en pensamientos, sino lo que tuvo en su corazón y lo que tuvo en su mente fue el invocar al Señor Jesucristo cuando estaba siendo invocado. Y es una experiencia, hermanos, que me llamó la atención porque es un caso muy extremo, pero a veces, hermanos, ni aún llegamos a esos casos extremos y nuestro pensamiento, nuestra visión en la búsqueda de las cosas, no la ponemos arriba, no la buscamos arriba, sino que a veces buscamos a través de otros medios. Miren, Hechos 7, versículos 59 al 60, dice: y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No se trata, pues, hermanos, de solo una búsqueda afanosa, sino también una actitud. No se trata tampoco de algo sentimental, no se trata de algo que busquemos y nos dé plenitud, sino es una contemplación deleitosa de las cosas celestiales, de la misma forma, hermanos, que a veces, bueno, no a veces, sino una brújula siempre apunta al norte, así también debe ser orientado continuamente esta dirección hacia Jesús. Un teólogo contemporáneo dice así, que Cristo, o en este mismo pensar continuo hacia Jesús, con la intención y la visión de siempre tener centradas nuestras realidades en lo celestial, saturando totalmente nuestro pensamiento. Por ello el versículo 2, hermanos, que acabamos de ver, Cristo es poderoso para ponernos en la dirección correcta, apuntarnos hacia la dirección donde está su trono, para que nuestra búsqueda, la búsqueda de las cosas celestiales, sea la centralidad de nuestras vidas. El siguiente versículo lo leeremos bajo el siguiente principio: es que Cristo es poderoso porque nos ha librado del dominio del pecado y nos ha trasladado al reino celestial. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Este versículo une las dos condiciones anteriores, la posición que tenemos por haber resucitado, el dónde vamos a poner nuestra visión, nuestra mira, y Pablo nos da por qué habéis muerto y para qué habéis muerto y por qué la vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Por qué habéis muerto? Tal afirmación es que Dios ya ha solucionado el problema, hermanos, del pecado. Dios ya solucionó ese problema en nuestras vidas. Dios ya solucionó el problema del pecado para un nuevo creyente. ¿Cómo lo hizo? Mediante la acción de Cristo al resucitar de entre los muertos. Cristo derrotó a la muerte, Cristo derrotó al pecado. Somos salvos por Él y por medio de Él. Ya hemos muerto nosotros al pecado, porque Cristo derrotó su dominio, su poder, y hemos sido trasladados por el poder de Cristo de un reino de muerte, de un reino de destrucción, a un reino glorioso en donde Él está. Ahora los que han resucitado con Cristo, no significa que seamos impecables o que nunca caigamos en pecado, pero no se puede seguir practicando, hermanos, el pecado en nuestras vidas, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 6 y 9. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por ello, hermanos, para un cristiano, vivir en pecado no solo es ilícito, sino es imposible. Por ello, la segunda parte de nuestro versículo se nos manifiesta dónde está este poder, o cómo es este poder, o cómo es esta nueva vida en Cristo, o en qué consiste, quién la salvaguarda, quién la sostiene. El versículo 3 nos dice el secreto o nos da la bendición de poder saber eso. Aclara que el pecado no tiene dominio sobre esta vida, porque está salvaguardada en un trono, en un dominio, que es Cristo en Dios. Como ya expliqué anteriormente, hermanos, fuimos trasladados de un imperio de muerte a un imperio de vida. Y esa transacción, hermanos, sobrepasa nuestra capacidad humana para explicarla. Pero sí sabemos, y la Escritura nos da testimonio, y sabemos que es real, y sabemos que ocurrió en un punto de nuestras vidas, cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo. Miren lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por ello, la figura de estar escondida sugiere tres realidades importantes, hermano, y quiero que presten atención en ello. Y quiero que siempre tengan esto en su mente, en su visión, en dónde vamos a poner nuestro corazón, nuestra mente. La primera es que estas tres realidades importantes de dónde está escondida la vida es precisamente porque fuimos apartados para Dios. Miren lo que dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, apartados, real sacerdocio, apartados, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos apartados para anunciar las bendiciones de aquel que nos llamó, en quien tenemos grandes bendiciones, porque Cristo es un manantial inagotable de bendición. La segunda realidad, hermanos, es importante porque tenemos seguridad.
y es la seguridad de la salvación. Mire lo que dice Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Judas, capítulo 1, 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, versículo 25. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por ello nadie nos puede, hermanos, quitar esa salvación. Y tampoco nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Cristo nos mantiene en el hueco de su mano. Miren lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, hablando de la resurrección, y no perecerán jamás, la seguridad, ni nadie los arrebatará de mi mano. Por último, el creyente tiene una realidad importante e identificable con Cristo. Esa identidad es la que el creyente, hermanos, ha adquirido. Esa identidad, hermanos, es una identidad que Cristo nos dio al momento de resucitar. Y es una identidad encubierta, porque si nuestro versículo dice que esa identidad, esa vida está escondida con Cristo, ¿cómo es que la ven otros? ¿Cómo es que está encubierta? ¿O cómo es que el mundo la ve? Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa identidad, hermanos, que ahora tenemos en Cristo, por haber sido apartados, por haber sido asegurados, esa identidad ahora también nos dice que es indestructible y eterna. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Por ello es que Cristo es poderoso, hermanos, porque nos libró del reino del pecado y nos ha trasladado al reino celestial, al reino celestial, donde Él está presente con una nueva naturaleza e identidad. Por último, hermanos, nuestro último versículo. Este último versículo lo examinaremos bajo el principio de que Cristo es poderoso porque nos manifiesta su gloria y seremos manifestados con Él. Versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo nos prometió algún día que volvería, y es lo que conocemos como su segunda venida. Cristo nos prometió que Él vendría en las nubes y se encontraría con los suyos. Y esto es precisamente lo que hace referencia a un hecho futuro, a un hecho en donde la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por ello la importancia, hermanos, de la resurrección de Cristo en toda esta enseñanza del capítulo 3. Porque el creyente, además de tener una seguridad de salvación, tiene una promesa eterna, que es la certeza de llegar a ese momento en donde el creyente y el Salvador se unen. El creyente en un cuerpo resucitado
o el creyente en una condición de ser transformados a esta manifestación gloriosa. Es por ello que este punto, hermanos, es también importante porque nos da la visión que también debemos de tener cada día, de que Cristo vendría o vendrá algún día por nosotros y se manifestará como un hecho real. Seremos semejantes a Él, le veremos tal y como es, veremos su gloria, su resplandor. Por ello el creyente que está en Cristo debe buscar las cosas de arriba, poner su mirada en Cristo, estar preparado para su segunda venida. Ahora los creyentes en Cristo no solo disfrutan de la gloria en un reino aquí en la tierra, sino que participan a través de ese reino, esperando algún día ser glorificados con Cristo y conformados a su imagen. Por último, hermanos, Cristo es poderoso porque tiene poder para incorporarnos a esta gloriosa venida que Él prometió. Esta gloria está descrita en varios aspectos en la Escritura, y un aspecto de esta gloria es que el creyente vivirá en la plenitud de esta realidad. ¿Cuándo será esto, hermanos? Cuando Cristo se manifieste nuevamente, cuando Cristo mueva el velo o descorra el velo para nosotros, dejará ver esa gloria que ahorita está oculta, dejará ver o revelará a nosotros y seremos parte de ella. Redundará en alabanza para nuestro gran Dios cuando todos, hermanos, estemos en presencia. Imaginar este hecho, hermanos, es algo grandioso. Creo yo que nuestra mente se queda corta para decir cómo será este hecho. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por ello, hermanos, Cristo es poderoso porque nos despojó del viejo hombre, nos despojó de una vida antigua y nos dio una vida nueva en Él. Si antes nuestra vida, por así decirlo, eran las personas, era el trabajo, era tus sueños, era tus anhelos, ahora es tiempo, hermanos, de que nosotros levantemos esa visión corta, pongamos esa visión en el trono de la gracia de Dios, levantemos nuestra visión, nuestro deseo, nuestro corazón y reflejemos cómo debemos reflejar esa nueva vida en Cristo. Es importante que el creyente mantenga estas marcas distintivas en su pensar, en su actuar, en su enfoque. Las personas, hermanos, que nos ven hoy en día, es mejor que nos vean que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo y que Él es nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por habernos rescatado, Señor, de la manera anterior en la que vivíamos, Señor. Damos las gracias por habernos dado tu amor, tu gracia, Señor, la cual nos rescató y nos dio la bendición de la salvación, Señor, la cual nunca pudiéramos haber llegado o obtenido a través de nuestros méritos. Te damos las gracias, Señor, por Jesucristo, porque por medio de Él, Señor, tenemos una nueva vida. Por medio de Él, Señor, las cosas pasadas han muerto. Ahora todas las cosas son nuevas. Te pedimos, Señor, que manifestemos los frutos de esta nueva vida. Anhelemos, Señor, y
honremos, Padre, el privilegio que nos das de poder sentarnos en las regiones celestiales en Cristo. Anhelamos, Señor, algún día verte en esa gloria, en esa manifestación, como lo has prometido, Señor. Y anhelemos, Señor, que más personas conozcan de esta verdad. Te pedimos por aquellos que todavía, Señor, no gozan de esta nueva vida en Cristo. Te pedimos por nosotros, Señor, si a veces no reflejamos esa nueva vida, o a veces nuestra visión no está orientada, Señor, a ese trono de gracia. Te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos desviado nuestro pensamiento, nuestro corazón y no lo hemos enfocado en Cristo. Te pedimos que nos perdones y que nos orientes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, tener una mente como la de Cristo y enfocarnos, Señor, en ese llamado al cual tú nos has llamado. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.